pena. Y se paseaba un canario por los rizos de tu pelo. Se paseaba un canario y bajaba por tu frente y a beber agua a tus labios, creyendo que era una fuente. Pichona mía, arrímate a mí, que yo no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti yo no puedo más, pichona mía, arrímate más. Ay, Dios mío, qué dolor me da atrás. Siempre limpiando. ¿Y quién es ahora? ¿No me pueden dejar un momento tranquila y en paz? Por Dios. Será la Macu que viene dando voces. No sé ni cómo la soporto. Voy. Maripaz, ábreme la puerta. Voy, pesada. Sé que estás ahí. Ay. Pasa. Vamos, ya está bien. Que me tienes ahí en la puerta con el frío que hace y la lluvia que hay ahí. Ahí me queda, si no te doy 2 o 3 voces, tú no sales a nada. ¿Qué tal? Uy, madre, ya con los cansancios. Eso te pasa por estar siempre limpiando y estar pensando siempre en lo mismo. Tú no tienes que estar pensando siempre en lo mismo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En limpiar? A ver, ¿qué haces limpiando todo el día? Limpio para acá. Mira, ¿sabes lo que te digo? Dime. Eso te pasa porque no te organizas. Que no me organizo. No te organizas, ya te lo digo yo. Mira, lo primero, que tienes que pensar que limpiar todos los días es un absurdo. Lo segundo, que cuanto que estés pensando en esto, te pones peor. Así que, sin pensar, vamos. Que no me organizo, dice. ¿Cómo que no? ¿Cómo que te organizas? ¿Qué pasa? Si estás siempre en el mismo sitio. ¿Y ahora voy a tener que hacer un plan de trabajo o qué? Exacto. Mira, te voy a decir una cosa. Déjame. Tú, el plan de trabajo es el siguiente. Tengo que limpiar esta fila de aquí, tengo que limpiar esta silla de allí y tengo que limpiar esta silla de aquí. Y ya está, y no hay más. A ver, ¿qué quieres hacer más? Pero si lo hago... Pero es que ¿qué? pero si es que terminas de aquí, te vas aquí y te vas allí. Y terminas y vuelves otra vez a lo mismo. Y yo, chica, no lo veo tan limpio, porque siempre estás haciendo igual. Ay, Macu, por favor, déjame en paz, ¿eh? Que ya tengo bastante con lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? Ay, madre mía. ¿Qué es lo tuyo? Es lo mío, dice. Sí, a ¿Te ver. parece poco todo lo que hago en la casa? Pues chica, ¿qué haces en casa? Limpia como todas las mujeres. No hay más. Limpia. Mira, te voy a enseñar yo un método. Vamos, y levántate, que es lo que hace falta, que te levantes. Y no ahí todo el día a agachar. Y ahora me sigues a mí. Limpio sin cesar. Limpio sin cesar. Deprisa. Esto siempre va a pasar. Esto siempre va a pasar. No me quejo por quejar. No me quejo por quejar. Toda la casa es de limpiar. Toda la casa es de limpiar. Así que vamos, con narices ahí limpiando. Pero muévete para otro sitio. Pero si me estoy moviendo tendré que limpiar esto que está Y esta sucio. parte de aquí, mira, ahí estoy viendo yo una cantidad de polvo. Pero si lo he limpiado antes. ¿Tú estás ciega o qué? No, yo no veo nada. Bueno, pues mira. Ahí te has dejado Pues una límpialo telaraña. tú. Ahí te has dejado una telaraña. Límpialo tú. Toma, ya te lo limpias. Porque si no, no lo limpias. Bueno, y ahora que no. yo, limpiar yo, estoy yo como una rosa. Como para limpiar estoy yo. ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué me dices? Que cómo no vas a estar con una rosa si no haces nada, no te jodes. Pues mira, ¿sabes lo que te digo yo a ti? ¿Qué? Que dejes de limpiar tanto. Que cuando menos te lo esperes te vas a ir para el otro barrio. ¿Qué dices? ¿Qué barrio? Bueno, mira, déjalo porque es mejor dejarlo. Porque si sigo contigo me sube la tensión y yo no estoy para esas cosas. Así que ya sabes. Tú te alteras por todo. No me extraña. Pero yo que me voy a alterar. Bueno, mira, que me voy y sigue limpiando. Pero ya que habías cogido ritmo, no te vuelvas a sentar, levántate y limpia. Pero que te he dicho que estoy muy cansada, que me duele atrás. Y vuelta, porque estás pensando siempre en lo mismo. Y no hay que pensar siempre en lo mismo. ¿En qué? ¿En qué estoy pensando? Pues en limpiar. Bueno, mira, que yo me voy. Ah,
Y otra cosa te voy a decir. Ay, Cuando barras tu puerta, sí, dime. barre la mía también. Y no hagas así. Y me eches a mí allí el montón de mierda y el de tu casa le quitas y el mío me le pones. Así que no se te olvide. Mañana lo hago. Mañana. Sí, mañana. Mañana ya es tarde. Así que te pones a hacerlo. Bueno, que yo me voy. Y no decaigas, que la vida son 3 días. Lo que tú digas, pesada. ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué susto! ¿Tú no llamas a la puerta o qué? Hombre, cuando hay confianza no hace falta hacer esas cosas. ¿A qué has venido? ¿No me vendrás a dar más disgusto? Pero yo un disgusto. Si a mí esas cosas no me gustan. Y además sabes que cuanto más tranquilitas estemos, mucho mejor para nosotros. Es que ha venido la Macu y tú no veas cómo me ha puesto. Me ha echado todas las cosas en cara. Macu está tan loca. No sabe lo que dice. Ya la conocemos, es una sargento. No la hagas ni caso. No, que no. No le haré ni caso. Hombre, claro que no. Tú verás. Si me ha dicho que sí... que me quejo por todo, que no limpio bien, que tengo la casa sucia. ¿Será posible? Que no le hagas caso, que tú ya haces suficiente. Claro que sí. Y yo, nada más verte... ¡Ay! ¡Qué dolor de cuerpo me ha entrado! Me he puesto malísima. ¡Ay, qué cansada estoy! Pero qué malita me he puesto nada más de verte. ¡Qué malita me he puesto! ¡Qué cansada estoy! ¡Qué malita! Madre mía, estamos apañadas las dos. Habrás estado haciendo muchas cosas esta mañana para estar así. Yo nada. Me he levantado de la cama. Me he puesto los rulos. Me he aseado y me he puesto los rulos porque tú sabes que yo soy muy coqueta. Muy guapa. Me he maquillado. Y como he quedado tan cansada, me he sentado en el sofá y he puesto la tele. Como todas las mañanas. Hombre, mujer, que ya no podemos estar preocupadas, que tenemos que mirar por nosotros. Y no hace falta estar tan intranquila como estamos. Tienes toda la razón. No merece la pena. Hombre, claro que tengo la razón y que no merece la pena, ya te lo digo yo a ti. Ahora tráeme un café. Pues ¿sabes qué te digo? Que no me apetece, que ya he hecho suficiente hoy. Hombre, mujer, ¿cómo me dices que no me traes el café? Encima que venga a hacerte compañía. Si yo estoy más mala que tú. Hombre, ¡ay, qué malita! ¡Ay, qué malita estoy! Que si me has dicho que no has hecho nada esta mañana. Hombre, el cansancio se lleva en el cuerpo. ¿Y sabes por qué tenemos este cansancio? Porque trabajamos mucho. Yo creo que ya es hora de que nos tomemos un ratito de descanso y haz el favor de traerme el café. Yo creo que como sigamos a este paso, de aquí a allí no llegamos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! ¡Qué pena llegar a cumplir años! Voy a por el café, pesada. Madre mía, qué malita estoy.